a su nombre sea la gloria. Carísimos hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Hermanos, es bueno que recordemos que el oro, la plata, los diamantes que hay en este mundo no son suficientes para comprar nuestra salvación. Fuimos comprados, como dice la Sagrada Escritura, no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros somos unos tesoros aquí en la tierra. No se menosprecie ni se crea menos que nada. Nosotros somos lo más caro que hay en esta tierra. Nos compró el Señor con su sangre, dio su vida por nosotros y debe ser motivo de satisfacción, de estar alegre. Lo importante que somos nosotros y sobre todo para Dios. El precio que pagó por nosotros. Bien, amados hermanos, voy a invitarlos a que abramos la Sagrada Escritura, ya que vamos a participar de la Santa Cena del Señor. Vamos a abrir la Sagrada Escritura en la primera carta que le escribiera el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, el capítulo 11, versículo 23 en adelante. Hermano, nadie nos puede amar más que Dios. Ni nadie nos puede dar ese valor que nosotros tenemos. Nos lo dio el Señor al morir por nosotros. Las cosas valen por lo que cuestan. Y nosotros somos lo más caro del universo. Nosotros somos los más caros del universo. Muchas cosas, las cosas Dios las hizo hablando. Pero para salvarnos el Señor tuvo que dar su vida por nosotros, hermano. El que da su vida por otro es porque lo ama mucho. Así que nadie piense que el Señor no lo ama. El Señor lo ama y de una manera que no se puede medir. Dice así las Sagradas Escrituras, 1 Corintios 11, 23. Hablando el apóstol Pablo, decía, porque yo recibí del Señor, el Señor Jesús, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. El Señor no quiere que nos olvidemos de lo que Él hizo por nosotros. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, es el sello del nuevo pacto. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. El Señor no quiere que nosotros nos olvidemos del pago que Él hizo por nuestra salvación. No es en vano. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, como lo vamos a hacer hoy, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre bueno, Dios amado, gracias por compadecerte de nosotros, que estábamos en una situación tan mala que no se puede definir, Dios mío, destituidos de la gloria tuya. Y aún habiendo nosotros pecados, todo el peso cayó sobre Jesús, quien lo llevó por amor a nosotros. Padre, ayúdanos a tener presente siempre la obra hecha a través de Jesús a favor de nosotros. Nadie nos ama ni nos amará más que usted. Ayúdanos a vivir como santos y a tener, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón, ese agradecimiento por habernos salvado y ahora habernos hecho hijos suyos, Señor, y habernos dado compañía. Ya no estamos solos, usted ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, Señor, ayúdanos a vivir la vida que te agrada. Ayúdanos a separarnos de todo lo que nos separa de ti, Señor. Ayúdanos a vivir para ti como santos, dice la palabra de Dios que somos. Sí, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo te lo pedimos. Amén.
Pueden tomar sus asientos. Amados hermanos, estamos, el culto, el tema es la Santa Cena, o la Cena Santa. Estamos en diciembre, en el que todo el mundo está pensando con qué va a terminar, qué fiesta va a ser. Y se olvidan del más importante, se olvidan del Señor Jesús. Se habla de Navidad, pero ni la Navidad de quién, del nacimiento de quién. Pero nosotros los hijos de Dios, los que estamos agradecidos de Él, tenemos que tener al Señor presente siempre en diciembre y en todos los demás meses del año. Y no recordar ese favor que Dios nos hizo. Nosotros no lo merecíamos, pero bueno, Dios es así, lo hizo por nosotros. Y nos ordenó que recordáramos siempre ese sacrificio que Él hizo. Costó, hermanos. El Señor tuvo agonías por nosotros. No teniendo Él por qué hacerlo, si Él no fue el que pecó, pero por nosotros lo hizo. Así que tenemos que tener presente siempre el sacrificio de Jesús, el pago que Él hizo a favor nuestro, porque si no, no hubiéramos salido de esa deuda jamás. Primero, que el Señor quiere que nosotros participemos con Él de esta cena que es sencilla, simbólica. Participemos de la cena más grande que ha de realizarse, y ese es en el reino de los cielos, hermanos. Nadie es pobre aquí. El Señor vino para enriquecernos, y sobre todo espiritualmente, hermanos. No hay dicha más grande que tener a Dios en el corazón. No hay dicha más grande que tener a Dios en su vida. No hay dicha más grande de tener a Jesús como nuestro Salvador, a Dios como nuestro Padre y a su Espíritu como el Consolador de nuestras vidas. Mateo 26, 29 dice lo siguiente, lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Jesús hablando, faltando poco para su muerte, pero en vez de estar con la cabeza hacia abajo, hablando a sus discípulos, y nos habla a nosotros. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Faltaban, eso era en la noche, hermano. El día siguiente el Señor iba a morir y Él sabía todo lo que le esperaba, pero no se cansaba de instruir a los suyos. Y nosotros tenemos que estar siempre instruidos en lo que dice Dios a través de las Sagradas Escrituras. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo ¿con quiénes? Con nosotros. El Señor desea estar con nosotros y que participemos de esa gran cena en los cielos. Amén. Lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El deseo de Dios es que nosotros estemos allí con Él, para siempre. Nosotros tenemos que tener la disposición de querer vivir con el Señor. Ya Él hizo lo que tenía que hacer. Ahora nos toca a nosotros vivir la vida que el Señor así lo quiere. Pero el Señor quiere que nosotros estemos allí para siempre con Él. No hay mejor compañía que la que nosotros tenemos con el Señor. No hay mejor compañía que la que tenemos nosotros con el Señor. En Lucas 12:37, el Señor habla acerca de la bienaventuranza de aquellos que se mantengan vigilantes para cuando Él venga. Porque es necesario la vigilancia, mantenernos alerta. Y dijo así el Señor Jesús. El Señor quiere que todos seamos salvos, hermano. El Señor quiere que todos seamos salvos. La dificultad está de parte de nosotros, pero el Señor quiere, desea, esa es su voluntad. Él no quiere que nadie se pierda. El que se pierde no es por la voluntad de Dios. El que se pierde no es por la voluntad de Dios. Bienaventurados, dijo el Señor, dichosos
Afortunados aquellos siervos a los cuales su Señor, nosotros somos hijos de Dios, pero también somos servidores. Y si somos servidores, debemos de preguntarnos en qué le estamos sirviendo al Señor. Porque un servidor no es, bueno, no solamente es un nombre. Si es servidor es porque hace algo por la obra de Dios. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, nosotros sabemos que el Señor viene y por eso que todos los días estamos preparados porque no sabemos cuándo el Señor viene. Siempre lo tenemos en la mente, en nuestros corazones. Los cuales cuando su Señor venga los halle velando. Nosotros tenemos que estar siempre constantemente sabiendo qué es de Dios y qué no es de Dios para hacer lo que a Dios le agrada. De cierto os digo que se ceñirá. Está hablando de Jesús, que es nuestro Señor. Él se va a ceñir. Imagínense esos privilegios, hermano. A lo mejor nadie lo han tratado. Bueno, es que nadie nos puede tratar así. Ni nadie nos podrá tratar como así. Y hará que se sienten a la mesa. El Señor hará que nos sentemos a la mesa en el reino de los cielos. Y Jesús vendrá, y se sienten a la mesa, y vendrá a servirle, hermano. Pedro aquí en la tierra, cuando el Señor le dijo, te voy a lavar los pies. Dice, no, a mí no me laven los pies. Porque consideraba eso demasiado. Pero el Señor nos está diciendo a nosotros, hermano, que Él nos va a servir. ¿Pero a quiénes? A aquellos que se mantengan velando, aquellos que se mantengan vigilando, no adormecidos por las cosas de este mundo. Hermanos, tenemos una gran invitación. Nosotros tenemos una invitación ahora como a las 7 de la noche. La hermana Heira se va a celebrar su boda con el hermano Manuel González. Estamos invitados a esa boda. Así que bueno, a la hora estaremos allí. Pero tenemos una invitación única. Una invitación de privilegio más grande que hay, hermano. No importa que no nos inviten a cualquier cena, pero nos interesa esa. Estar con el que nos ama de verdad, aquel que pagó el precio. Yo amo a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, a mi nuera y a todos ustedes, pero yo no he dado la vida por ninguno de ustedes. Pero el Señor dio su vida. Y fue una agonía, hermanos, como sabemos. Y nosotros no debemos de olvidarnos de que el Señor sufrió mucho por nosotros. Que nuestra salvación costó mucho. Para nosotros es gratis, pero para el Señor fue carísima. Pero Él pagó el precio. Y nosotros tenemos que apreciar eso. Nosotros a través de Cristo entramos al reino de los cielos. ¿Y en qué consiste el reino de los cielos? No es en vivir una vida sin sabor. No es vivir una vida de tristeza. El reino de los cielos no es vivir una vida de pesares. Jesús dijo que el reino de los cielos, o el apóstol Pablo, en Romanos 14 y 17, dijo en qué consiste el reino de los cielos, en el reino que estamos nosotros. Porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia. El reino de los cielos, en justicia, es decir, vivir una vida recta delante de Dios, que forma parte del reino de los cielos. El que está en el reino de los cielos tiene que vivir una vida justa, una vida recta delante del que todo lo sabe. Nosotros somos santos, nosotros vivimos para Dios. ¿En qué consiste el reino de los cielos? Dice, además de vivir una vida justa, también debe ser una vida pacífica, hermano. El que forma parte del reino de los cielos es una persona pacífica, no de esas que hierven, no de esas que enseñan los dientes así con facilidad. Son como fieras, ¿no?
Nosotros somos personas pacíficas, hermano. Nosotros no andamos peleando con nadie. La pelea con nosotros es con el diablo. Pero el que está en el reino de los cielos vive una vida recta delante de Dios, y cada quien sabe si vive recto o no vive recto. Eso es asunto personal. Una vida pacífica. Nosotros tenemos que ser pacíficos. Bienaventurados los pacificadores. También los que meten la paz y no la puya. La paz, porque de los tales es el reino de los cielos. Estamos hablando del reino de los cielos al cual nosotros pertenecemos. Dice, y sigue diciendo, además de justicia, paz, dice, y gozo. Nosotros tenemos que vivir una vida alegre y no de limones. Limón te lo chupa y me pone la cara así arrugada. Pero nosotros tenemos que vivir una vida alegre. De lo contrario, ¿qué van a decir la gente? Está en la iglesia y es más ácido que un limón. Nosotros tenemos que vivir vidas alegres. Eso es vivir y dice, en el Espíritu Santo. Es decir, que todo esto proviene del Espíritu Santo. Si yo no tengo una vida como la que dice allí, yo debo de ver qué tengo que hacer, Señor, porque yo quiero vivir una vida recta. No porque me estén vigilando, sino porque ya tú me cambiaste mi naturaleza, soy nueva criatura. Yo tengo que ser pacífico, aunque me ofendan. A Jesús lo ofendieron, lo golpearon. Dice la Biblia, hermano, que al Señor Jesús el rostro se lo desfiguraron, que ya no parecía rostro humano. De garnatada, de puñetazo. Pero el Señor, ¿a quién insultó? Y el Señor tenía presión, hermano. El Señor tenía presión, pero Él no insultó a nadie. Y nosotros con facilidad, que el Señor nos ayude. Y a vivir una vida de alegría, de gozo. Y todo esto proviene del Espíritu de Dios. Hay que estar conectado, hermano, hay que estar conectado. Ese es el reino de los cielos. Y a ese fue el que el Señor vino a buscar. Tenemos que decir la palabra del Señor, hermano, lo que dice el Señor. Si no los estoy engañando, tengo que decirle lo que el Señor dice. Aunque el Señor no quiere que nadie se pierda, hermano, lastimosamente el Señor tuvo que decir que son pocos los que van para el reino de los cielos. Y nos los dice para que nosotros lo sepamos y nos preparemos y estemos ahí, porque el Señor quiere que nosotros estemos allá. Gozo aquí y allá ni se diga. Veamos lo que dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 13, el versículo 23 y 24. Al Señor le hicieron una pregunta. Al Señor le hicieron una pregunta. Alguien le dijo, Señor, a Jesús, y eso quedó en las Sagradas Escrituras. ¿Son pocos los que se salvan? Todos queremos ir para el cielo, hermano. Amén. Pero sepamos lo que el Señor dijo. El maestro de los maestros de los maestros. ¿Qué dijo él a la respuesta como respuesta a esa pregunta? ¿Qué lo mandó al Señor? ¿Qué dice ese versículo? Esforzaos. Hermano, los perezosos no se esfuerzan. Los perezosos se dejan llevar de la corriente. Los esforzados, háganse fuerte. Esforzados a entrar por la puerta angosta o estrecha, hermano. Nosotros no podemos ser de esos cristianos que se dejan llevar así de las cosas. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no. Entonces, hermano, no deje que su cuerpo haga lo que quiera, ni que nadie lo haga desviarse a usted del camino del Señor. Esfuércese en mantener. El reino de los cielos es precioso, pero hay que mantenerse allí. Somos cristianos, pero también leemos la Biblia y nos ceñimos a lo que dice allí. Nadie verá al Señor sin unas condiciones previas, como lo dice
Hebreos 12:14, que eso no lo sabemos, pero no es malo recordarlo porque el Señor dio su vida por nosotros y Él quiere que nosotros seamos salvos, pero también dijo, seguir la paz con todos. Hermano, estamos hablando de los que nos vamos para el cielo, los que obedecen al Señor. Seguir la paz con todos, eso no excluye a nadie, con todos, no, y bueno, hablando de todos, no excluye a nadie. Tenemos que seguir la paz con todos. Y también la santidad, es decir, la vida que le agrada a Dios, sin la cual, entonces la invitación al reino de los cielos no será efectiva si nosotros no nos ceñimos. Ya le preguntaron, el Señor le dijo que no son, Él quiere que todos participemos allá, pero bueno, todo depende de nosotros. Dejó el Señor claro que aunque la invitación es para todos, los que le van a seguir son pocos. Él dijo, la manada mía, las ovejas mías son pocas. Las ovejas mías son pocas. Y todas esas advertencias están allí para que nosotros las veamos, como lo dice Lucas 12:32. Son pocos, hermano. El sacrificio fue hecho por todo el mundo, pero por lo que está escrito en la Sagrada Escritura, va a ser por pocas personas. Fue hecho por todo el mundo, pero no todo el mundo lo aprovecha. Lucas 12:32. No temáis manada pequeña. O sea que la manada de ovejas, pues en este caso, la manada es pequeña. Lo está diciendo el Señor. Muchos quieren entrar, pero bueno. Porque a vuestro Padre os ha placido darle el reino. ¿A quiénes? A esa manada pequeña, aquella manada que se deja guiar por Él, que hace las cosas como Él dice y no a nuestra manera. Nosotros nacemos con una naturaleza torcida. Usted ve los niños desde chiquitos, pues son así como rebelditos. Y como yo le he dicho muchas veces, yo era de esos, ¿no? Tenía como 6 años y yo creía que yo era no sé quién. Y mi mamá me hablaba y yo le he dicho todo la rebeldía pues de uno. Me puso en mi mano, mi mamá me puso la mano aquí y yo pues como gallito de pelea. La rebeldía viene con uno nace así. Pero uno viene al Señor y el Señor lo endereza. Bueno, mi mamá me quitó ese gallito, me lo echó fuera cuando me tiró contra la pared y ya de ahí, ya yo no me hacía eso, lo que hacía era que corría nada más. Ya no sabía que no me podía confrontar. Pero bueno, gracias al Señor me salvó. Y yo usó a mi mamá. La primera que se convirtió en la casa fue mi mamá. Gracias al Señor. Pero la manada del Señor es poca. No todos serán salvos. Porque no todos quieren caminar como el Señor quiere que camine. Como sabemos, mucha gente que está en el Evangelio, que es usada en el Evangelio, pero hacen las cosas a su manera. Y Dios aún así los usa. Y le dicen Señor. Pero dijo Jesús, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y venimos a la iglesia, es cierto que leemos en la casa la palabra de Dios, pero no debe más que nos la repitamos para que estemos conscientes de lo que dice el Señor. Por ejemplo, Mateo 7:21, adelante dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de ¿quién? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. El sacrificio de Jesús fue grande. Vamos a participar de él, pero tenemos que escuchar de que aunque el Señor pagó el precio de todos, no todos van para el cielo. Y así que si con nosotros queremos ir para el cielo, bueno, no basta con decir Señor, Señor. Muchos dirán aquel día, gente que tiene en la boca al Señor, mucha gente que tiene en la boca al Señor, aquel día, lo está diciendo Jesús, y qué bueno que nos adelanta esa información, para que cuando vayamos allá
pasemos el examen o no tengamos que pasar por esa situación. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y al final el Señor le dijo, no, esa profecía no era mía. El Señor no le dijo que no era de eso, no le dijo eso. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y eso es una labor de nosotros los creyentes, echar fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, eso están diciendo ellos. Entonces les declararé, el Señor Jesús, al que murió por nosotros, dice, les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practican o los que hacen iniquidad o pecado. Somos santos, tenemos que vivir para Dios, vivimos para Dios. Algunas expresiones de nuestro Señor y Salvador Jesucristo antes de la Santa Cena. Hermano, Jesús es un ejemplo de la paz. Faltaban 2 días para que lo crucificaran y él estaba en una casa celebrando, en una cena con las personas. Jesús como que no se preocupaba del día de mañana, ni del otro, ni el otro. Vivía una vida y a nosotros nos va a pasar algo dentro de un mes y ya preocupado. Bueno, Mateo 26:2 dijo el Señor, sabéis que dentro de 2 días se celebran las Pascuas y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Dolorosa muerte, dolorosa agonía, pero el Señor quiere que nosotros nos recordemos siempre de lo que Él pasó, lo que costó nuestra salvación, el amor que el Señor tiene para con nosotros. También el Señor, estando en un banquete, llegó una mujer y le ofreció un perfume y todas esas cosas. Mire, faltando poco, pero el Señor es así. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en Mateo 26:10. Entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué la molestáis a esta mujer? El Señor es defensor. ¿Cuánto creen que el Señor es defensor? El Señor, mire, la mujer no dijo nada porque, oye, pero esta como viene a regalar semejante perfume. Ella no dijo nada. Si usted se calla, Dios la puede defender. Pero si usted o yo comenzamos a hablar, pues dice Dios, ya por aquí yo voy a hablar, si ya tú dijiste lo que querías decir. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? ¿A cuánto le gusta que el Señor los defienda? Ahí la estaba defendiendo. Pero si esa mujer hubiera disparado su lengüita y comienza a decir cosas, ¿a usted qué le importa? Si esto lo compré yo con mi plata, no te metas en lo que no te interesa. Pero ella ve, pero muchas veces la lengua como que pica ahí y quiere responder. Pero ahí hay un ejemplo, la mujer se quedó callada. Jesús la defendió con su abogado. ¿Por qué la molestáis? Dice, pues ha hecho conmigo una buena obra. Importante es que hagamos lo que Dios quiere. Sí. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros. No hay ningún gobierno que pueda erradicar la pobreza. ¿Cierto? No hay gobierno que pueda erradicar la pobreza. El Señor dice, siempre va a haber pobres. De que se pueda disminuir es otra cosa, pero siempre habrá. Dice, pero a mí no siempre me tendréis. El versículo siguiente. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Jesús lo iban a crucificar, sabía que lo iban a sepultar y no estaba alicaído, como decimos. Y nosotros nos llega un problema y ve, de una vez. Pero el Señor nos ayude a no ser alicaído, porque nosotros no tenemos alas. Así que no tenemos por qué estar caído con alas. Nosotros no tenemos alas. Nosotros tenemos al Señor, en quien nosotros podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El versículo 13 dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, lo estamos predicando aquí, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella.
todo lo que nosotros hacemos para el Señor, Él lo recibe, ¿verdad? Lo que hacemos para el Señor de corazón, amándolo, ajustado a su palabra. El Señor les habló a los discípulos acerca de la preparación de la Pascua judía. Y ahí en la Pascua judía el Señor iba a introducir la celebración de la Cena del Señor. Hermanos, si la celebración de la Pascua judía fue una bendición para ellos, la Pascua judía fue una bendición para ellos, ¿cuánto más ahora la muerte del Señor Jesucristo para nosotros? Los judíos, los israelitas hicieron lo que Dios le dijo, y siempre el que hace lo que Dios le dice le va bien. El ángel heridor iba a herir a todos los primogénitos de Egipto, pero ellos se salvaron porque hicieron lo que el Señor les dijo. Y nosotros tenemos que hacer siempre lo que el Señor nos dice. Mataron su cordero, ¿y qué hicieron con el cordero? Se lo comieron. Ellos tuvieron una cena. Esa cena y esa sangre que pusieron en el dintel los libró de la muerte. Y si ellos que comieron ese cordero, ese cuadrúpedo, los libró, y la sangre esa libró que murieran los primogénitos, imagínense cuánto no es más comer simbólicamente del cuerpo de Jesús y del poder que la sangre de Cristo tiene. Ahí le salvó de la muerte física, pero el Señor con su sangre nos salva de la muerte eterna. Y con su cuerpo, pues, simbólicamente nos los comemos. Y el pan, como pan que es el cuerpo de Él, ¿verdad? Alimenta. Y si nos alimentamos del Señor Jesús, qué bueno, qué bueno. En Mateo 26, 18, y dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Jesús era un fiel cumplidor de la Sagrada Escritura. En esta mañana el tema es la Santa Cena, y que en la Santa Cena dice que debemos recordar siempre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos por lo que Él hizo. El pan representa su cuerpo, ¿verdad? Y el jugo de uva representa la sangre por la cual Él derramó por nuestros pecados. Dice que ni la lejía, no había nada que nos limpiara de pecado, estamos manchados, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y así limpio, sí, entramos al reino de los cielos. Entramos al reino de los cielos. El Señor sufrió de todo en la cruz, hasta de los cercanos a Él. Hubo uno allí que lo vendió, lo traicionó. Ahí iba a morir, pero aparte de que lo físico que iba a recibir, también emocionalmente, uno lo traicionó. Otro lo negó. Y otros lo abandonaron. Hermano, nosotros tenemos la dicha que en nuestros momentos difíciles tenemos la ayuda de Dios. Pero a nuestro Salvador no lo ayudó nadie. Hasta el Padre dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? El Señor quedó solo. Qué cosa quedar así. Pero gracias a Dios nosotros no estamos en el caso de Jesús. Nosotros tenemos al que nos socorre siempre. Tenemos al Señor con nosotros. El Señor la pasó duro, difícil, y debemos de valorar lo que el Señor hizo por nosotros. Lo que el Señor hizo por nosotros. Muy bien, hermanos. Vamos al asunto de la cena, ¿no? Decía el apóstol Pablo, como al principio, que él recibió esto por revelación. Los discípulos vieron a Jesús celebrar la Santa Cena. Los discípulos, Pedro, Juan, Andrés,
y demás. Vieron cómo el Señor partió el pan y todo aquello. Pero el apóstol Pablo en ese tiempo no era creyente. Pero Dios le reveló, así como le reveló a Juan lo que iba a acontecer y le reveló acá a Moisés lo que había sucedido desde el principio del mundo. Pues Dios es así. Le reveló al apóstol Pablo acerca de la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, a Jesús lo agarraron como si él fuera un delincuente y nunca hizo mal a nadie, ni insultó, ni tampoco le pegó, ni hizo nada a nadie. Pero pasó por esa por culpa de nosotros. A veces queremos decir que los judíos fueron los que lo entregaron y lo escupieron, nada más ellos, y los romanos lo mataron. Hermano, el Señor murió por su culpa y la mía. Todos nosotros somos culpables de la muerte del Señor Jesús. Todos nosotros fuimos, así que no miremos a los judíos, a los romanos como que ellos fueron los malos. Malos somos nosotros. Dice la Sagrada Escritura que no hay justo ni aún uno. Si no hay justo, pues malos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias al Señor que dio su vida por nosotros. Sí, la noche que fue entregado tomó pan. El pan es un simbolismo del cuerpo de Jesús. El pan no es el cuerpo de Jesús, es un símbolo del cuerpo de Jesús, porque el cuerpo de Jesús fue entregado allá en la cruz del Calvario. Tomó el pan, un simbolismo, y habiendo dado gracias, lo partió. Jesús es uno. Jesús es uno. Y nos dio, y les dio a cada uno una parte de quién, de él. Nosotros todos formamos un cuerpo y todos nosotros debemos de vivir en comunión porque tenemos al mismo Cristo por dentro, ¿cierto? Nosotros debemos tener comunión los unos para con los otros. Los pies están allá abajo y cargan, las manos están acá arriba y agarran, pero nunca mis pies han peleado con las manos mías, ni mis ojos han peleado con mi nariz. O sea, hay una armonía en el cuerpo. Nosotros como creyentes también debemos de vivir en armonía porque formamos, el Señor Jesús nada más tiene un solo cuerpo y ese cuerpo somos nosotros. El pan de la comunión, de la común unión, todos nosotros somos uno en Cristo. De que tenemos fallas y defectos, pues nosotros tenemos que ¿qué? Que sobrellevarnos. Yo no sé ustedes, pero yo en algunas ocasiones, no recuerdo cuándo, pues uno con los dientes, uno se ha mordido la lengua. ¿Y qué duele? Duele cuando uno se muere. Pero no por eso voy donde el dentista y dice, sácame todos estos dientes, porque me han causado mal a la muela, a la lengua. Tengo que sobrellevar los dientes. Tengo que sobrellevar los dientes, hermano. Si no tuviera... Pero tengo que soportar los dientes. Son parte de mi cuerpo, hermano. Si un hermano lo hiere a usted, ¿qué tiene que hacer? Haga lo que yo hago con mis dientes. O yo no sé si ustedes se sacaron los dientes porque algún día se la mordieron. Usted sobrelleva los dientes, ¿cierto? Aunque le haya mordido la lengua. Entonces nosotros los cristianos, y es el mismo cuerpo, así que nosotros igualmente los cristianos, oiga, hermano, el único que no peque es Dios. Nosotros debemos de sobrellevarnos los unos a los otros, dice la palabra de Dios. Somos un cuerpo. Nosotros nos necesitamos. Sin dientes, ¿cómo haría yo entonces cuando la comida llega al estómago? Llega entera. Los pelotones de carne y de cosas llegarían así porque no hay dientes. Se los sacó porque dice que le molestaban. Hermano, cada hermano tiene una función. Usted no sabe qué hermano suyo está orando por usted. Usted no sabe qué hermano está orando por usted o qué hermana está pidiendo por usted. Usted no sabe que alguna enfermedad, usted puede tener una enfermedad y Dios le revela a otro hermano que ore por usted y no se lo dice, pero dice, ay, yo tenía una cosa aquí, pero ay, gracias a Dios, estoy bien. Bueno, Dios pudo haber inquietado a otra persona.
Hermano, todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos. Así que tenemos que vivir en armonía. Formamos parte de ese cuerpo de Cristo que Él dio por nosotros, el pan. El pan alimenta, pero el pan de Cristo en cierta ocasión dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Este es el pan que da vida eterna. Así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta es la copa del nuevo pacto que nos favorece a nosotros, nos favorece a nosotros. Esta es la copa del nuevo pacto. En mi sangre, hermano, se selló el pacto con la sangre de Cristo. Y dice, haced todas las veces que la bebieres en memoria de mí. El Señor no quiere que lo saquemos de nuestra mente. Pensemos siempre en el Señor. Recordemos lo que Él padeció por nosotros. Padeció por nosotros. Así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea que es en la práctica de estas ceremonias que hacemos, nos hace recordar siempre la venida del Señor y de que el Señor murió por nosotros. Gracias a Dios estamos en victoria por la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a presentarle al Señor los elementos. Los israelitas comieron del pan, comieron el becerro, y no se enfermaron en el desierto. ¿Qué israelita se enfermó en el desierto? Pregunto yo. Acuérdense que ellos celebraron la Pascua, ¿no? Y la Pascua era un símbolo de la muerte, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué israelita se murió de enfermedad? Los que se murieron en el desierto fueron por desobediente. Entonces, el comer simbólicamente al Señor Jesucristo que tiene vida eterna, también es de provecho para nosotros. Es de provecho para nosotros. Nada de lo que está en la Biblia, que Dios nos manda hacer, es inconveniente, sí, nos conviene. Así que sabemos que el Señor en la cruz del Calvario se llevó todas nuestras enfermedades. Él sufrió nuestros dolores, el Señor. Yo soy testigo de varias sanidades y cada uno de ustedes tiene testimonios del poder que hay en el Señor Jesús, el poder en su sacrificio. Igual, a través de él encontramos la salvación. Así que vamos a orar y le vamos a presentar al Señor los elementos. Nosotros debemos estar sanos porque Jesucristo se llevó nuestras enfermedades. A la enfermedad hay que decirle, te vas de este cuerpo porque este cuerpo le pertenece a Jesús. Amén, hermanos. Y si Él se las llevó, no tiene por qué estar en mí. Señor, te damos gracias, Padre, por proveernos tu Cordero, que fue Jesucristo, el quien padeció en la cruz del Calvario para ser una bendición para nosotros, Dios mío. Gracias, Padre, porque Jesús murió en la cruz para favorecernos a nosotros, para limpiar nuestros pecados, para darnos vida eterna,
para no ser esclavo de Satanás ni de las circunstancias. Padre, gracias por el precioso sacrificio de Jesucristo, que tú lo recibiste, Dios mío. Gracias porque Él se llevó todas nuestras enfermedades. Bendice, Señor, este pan simbólico del cuerpo de Jesús, que fue el que recibió los latigazos, los clavos que traspasaron sus manos, sus pies, la corona que traspasó su cuero cabelludo, la lanza aquella que traspasó su pecho, los latigazos, Señor, que le cayeron por todas partes. Señor, tu palabra dice, Señor, tu palabra dice que tú te llevaste nuestras enfermedades. Vamos a participar de esta cena sagrada, vamos a comer el pan simbólico, Señor, y que desaparezca en el nombre de Jesús de nosotros toda enfermedad. También te presentamos, Señor, este jugo de uva que representa la sangre de Cristo, Señor. Que la paz tuya, Señor, abunde en nuestro corazón, porque tu palabra dice que a través, Señor, del sacrificio de Jesucristo, la sangre tuya, Señor, nos limpia de pecado y tenemos ahora comunión contigo, Señor. Tenemos esa relación contigo. Que nuestras vidas, Señor, perdona todos nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a decidirnos a vivir para ti, Señor, para glorificarte, Señor. Que estos elementos sean santificados por ti y que nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo reciban, Señor, cada día esa renovación que requieren, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por el sacrificio de Jesús. Gracias por la muerte de Jesús. Gracias por la resurrección de Jesús, el que nos permitirá también, Señor, tener un cuerpo así como el de Él, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a glorificarte, a exaltarte, a bendecirte, Señor, y que esta celebración realmente sea una celebración, Dios mío. Que veamos los beneficios en nuestras vidas. Gracias, Padre, por Jesucristo, te lo rogamos. Amén. Así le vamos a pedir a los hermanos que están bautizados. Si hay algún hermano que tiene alguna dificultad, pídale perdón al Señor, ore allí y pídale al Señor que le perdone, que ya el Señor se llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, el Señor estaba disponible para perdonar y que esta ceremonia nos sirva de bendición. Giancarlo y Xiomara, ayúdanos. Coge aquella que le va, sí, le va entregando a los hermanos y Xiomara que le... Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aún indigno y vil como soy. Soy feliz, pues su sangre vertió mi Jesús, y con ellas mis culpas borró. Mis pecados llevó en la cruz do murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Él es tierno y amante, cual nadie lo fue.
pues convierte al infiel corazón. Y por esa paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó en la cruz do murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir. Mi camino su ejemplo marcó. Y por darme la vida, Él quiso morir. En su cruz mi pecado clavó. Mis pecados llevó en la cruz do murió. El sublime, el tierno Jesús, los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. A su nombre sea la gloria. Él cambió nuestras tinieblas en luz. Ahí mientras tiene los elementos en su mano, dele gracias al Señor por su sacrificio en la cruz del Calvario, porque usted es nueva criatura. Que le dé fortaleza, para seguir en este camino. Hágale una oración usted privada ahí al Señor, agradeciéndole que Él dio la vida por usted, hermano. Nosotros debimos haber sido tirados allá al hoyo, allá a la condenación eterna, pero gracias al Señor que Él acudió a favor de nosotros y quiso llevar las mentiras, sus pecados, los míos, se los quiso llevar Él en la cruz del Calvario. Padre, te doy gracias por enviarnos a Jesús como nuestro Salvador. Qué bueno eres. Estábamos en una situación que no podíamos salir, pero gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia para con nosotros. Gracias por habernos favorecido y ayúdanos, Dios mío, a seguirte todos los días de nuestra vida, Padre. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer aquí. Y habiendo dado gracias, partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Comamos el pan. Mas el herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Así padeció el Señor Jesús. Seguidamente nos dice la palabra del Señor:
que debemos hacerlo esto en memoria de Él. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Señor, gracias. Recordamos por lo que tu palabra dice, ese sacrificio suyo en la cruz del Calvario, cómo usted fue clavado, entregó su cuerpo y cómo derramó su sangre, que es la que nos limpia de todo pecado. Gracias por habernos limpiado y darnos acceso a su presencia, Señor. Gracias, Señor, que te tengamos siempre presente, Jesús, en nuestras mentes, por ese sacrificio glorioso. Tomemos entonces este jugo de uva. Gracias, Padre, por Jesús, quien derramó su sangre. Amén. Gracias, Padre. No tenemos cómo pagarte, pero gracias por tu amor. Ayúdanos, Dios mío, a vivir en comunión contigo, Padre. En el nombre glorioso de Jesucristo, Señor. Que realmente, como dice tu palabra, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que vivamos como nuevas criaturas, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.